Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Perfecto, hermano. Bien, hermano. Ok, gracias. Muy bien, hermanos, mucho gusto, bienvenidos. Un gusto grande para mí poder estar con ustedes en esta noche y poder tener un tiempo para ser edificados y animados con la palabra del Señor. Nuestro tema que estaremos tratando durante algunos días, algunos lunes que podamos hacerlo, vamos a estar tratando este tema sobre cómo prepararme para el matrimonio. Considero, hermanos, que es un aspecto, un área muy importante de la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, e incluso también de todo ser humano, aunque no haya conocido personalmente al Señor. ¿Cómo prepararme para el matrimonio? El matrimonio es uno de los estados en los cuales duramos normalmente la mayor parte de nuestra vida. De ser así. Y es por esa razón, debido a la magnitud, a lo serio y a todo lo que involucra este estado y esta condición para la vida del hombre y la mujer, por esa razón es necesario que podamos prepararnos de la mejor forma posible para que podamos realmente entrar en una relación que va a durar muchos años y que podamos funcionar como realmente debemos funcionar y como nació en la mente de Dios. Este va a ser entonces nuestro tema, cómo prepararme para el matrimonio. Y vamos a leer las porciones que tenemos allí, comenzando con el libro de Proverbios, perdón, el capítulo 18, libro de Proverbios, el capítulo 18 y el verso 22. Dice así: el que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Este es uno de los pasajes muy importantes sobre nuestro tema, y que también es bueno que cada uno de los jóvenes y las jóvenes solteros también puedan aprenderlo de memoria. El segundo pasaje que tenemos es en el capítulo 19 y el verso 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y más adelantito tenemos en el capítulo 21 y tenemos en el versículo 5, capítulo 21, verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a pobreza. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas con la lectura y la exposición de su preciosa palabra. El escritor de Proverbios, en el primer pasaje que hemos leído, nos da una gran enseñanza y nos da también el valor grande que tiene el hecho de haber encontrado una esposa. El que haya esposa, haya el bien. De orígenes, entonces, implica que encontrar con quien compartir la vida es precisamente encontrar el bien. Pero además de encontrar el bien, al encontrar esposa, dice el proverbista, y alcanza la benevolencia de Jehová. Lo que implica entonces que una vez que en la gracia y voluntad de Dios llegamos a formar un hogar, es por la benevolencia de Jehová. Alcanzamos la benevolencia de Jehová, lo que implica entonces que logramos entrar en aquello que es bueno y que fue creado o establecido por Dios. Muy bien, vamos a ir para ver el contenido de nuestro tema, cuáles son las cosas que nos gustaría compartir y de alguna forma pues tratar de ser de ayuda y de bendición. Es un tema que va bastante enfocado o primordialmente enfocado a los hermanos
y hermanas que están en condición de solteros. Pero también los matrimonios podemos aprender, ya que se trata de la palabra de Dios. Y si ya estamos casados, pues en algún sentido vamos a darnos cuenta de repente donde nos equivocamos, pero que la gracia de Dios, la misericordia de Dios estuvo allí para encarrilarnos en el camino correcto. Y si tenemos hijos, niños pequeños o jóvenes adolescentes, o de repente jóvenes que están en la etapa en la que están próximos a entrar en este aspecto de la vida, pues entonces como padres tenemos algo para enseñar a ellos y para ayudarles a ellos para que puedan de esa manera elegir de la manera correcta en dependencia y en el centro de la voluntad de Dios. Así que espero que pueda ser de ayuda, de bendición en algún aspecto de la vida para unos y en otro aspecto de la vida para los demás. Muy bien, contenido de nuestro tema, preguntas comunes de la soltería. Y vamos a pensar probablemente en 5 o 6 preguntas que es muy común que un joven soltero se haga o que una joven soltera se haga. Quizás se la hace a sí misma en el nivel personal, pero probablemente se haya visto motivado o motivada a acercarse a otra persona y hacerle esa pregunta. Vamos a pensar en varias de esas preguntas que son normales y comunes en la etapa de la soltería. En segundo lugar, hablaremos sobre la importancia del matrimonio. Esa gran importancia que tiene este aspecto en la vida del ser humano es algo que debemos conocerlo para saber a qué nos estamos metiendo una vez que deseamos entrar en esta relación. En tercer lugar, vamos a ver que el hecho de conocer qué es el matrimonio, cómo la Escritura lo define, y de esa forma saber que por la gracia de Dios estoy siendo instruido, orientado para que pueda entrar en ese campo de la vida, lo mejor preparado posible para la gloria de Dios y también para la bendición personal como creyentes. En cuarto lugar, vamos a ver el hecho de establecer 3 bases fundamentales. 3 bases fundamentales en toda relación. Y con mayor razón en la relación de noviazgo y luego también en la relación de la vida matrimonial. Necesitamos establecer unas bases que son de mucha importancia para el buen funcionamiento de nuestra relación. En quinto lugar, veremos sobre el hecho de establecer prioridades. O sea, ¿qué debe ser lo primero en nuestra vida? Lo segundo, lo tercero, y qué es lo que debería de estar en último lugar. Las prioridades establecidas son medios o mecanismos a través de los cuales nosotros podemos seguir una línea correcta, una línea conveniente en el desarrollo de nuestras actividades o responsabilidades. Tener prioridades establecidas antes de establecer nuestro matrimonio es fundamental también para el establecimiento de esa parte de nuestra vida como es el matrimonio. En sexto lugar, hablaremos sobre seguir pasos preparatorios para llegar a formar o fortalecer nuestra vida y llegar a formar así entonces un hogar. En séptimo lugar, evite los peligros. Y vamos a ver varios peligros que pueden darse, que normalmente existen en lo que es una relación de noviazgo y que debemos a cualquier precio, bajo cualquier costo, evitar ese tipo de peligros. Y luego finalmente veremos el hecho de solucionar los problemas o las dificultades que pueden darse a veces en la relación de noviazgo, y a veces pensamos que esos problemas no nos afectan tanto y que podemos intentar arreglarlo después de casados ya en la vida matrimonial. Veremos que los problemas se arreglan antes y que tenemos que procurar entrar a esa etapa de la vida con una mente muy clara, con una conciencia muy tranquila
y con la esperanza de que la gracia de Dios va a sostenernos durante el trayecto de nuestra vida matrimonial. Muy bien, eso es lo que tendremos entonces por delante. Veamos entonces preguntas comunes de la soltería. Probablemente algunas de las preguntas que tenemos en lista son de las preguntas que usted se ha hecho a través de los años. Y sin duda, entre todos los que están escuchando, habrán algunos que son adolescentes quizá, otros relativamente jóvenes, otros jóvenes un tanto mayores, y de repente algunos jóvenes bastante maduros o con algunos años ya, quizá 30, 35, 40 o más años, pero que todavía están en la etapa de solteros. Preguntas comunes. Una de las preguntas que normalmente nos hacemos en esa etapa de la vida es esta. ¿Será que me llegaré a enamorar de verdad de alguien? Eso no es posible para la vida. Quizá usted se haya preguntado eso. ¿Será que voy a llegar de verdad a enamorarme de alguien? La pregunta a veces surge cuando nunca hemos tenido una experiencia de enamoramiento, o también surge la pregunta cuando hemos tenido ya una experiencia y luego descubrimos que eso no era la voluntad de Dios y que por tal razón tuvimos que vernos, por así decir, obligados a tener que cortar esa relación o terminar esa relación que no era lo que nosotros habíamos pensado al principio. Pero después de una experiencia de esta índole y de que pasa el tiempo y no sucede nada, entonces viene la pregunta, ¿será que me llegaré a enamorar de verdad de alguien? Realmente tenemos que entender, hermanos, que no hay cosa mejor para todo caballero y señorita soltero que depender del Señor en este aspecto de su vida. Aunque usted pueda tener una habilidad o un coeficiente de inteligencia muy desarrollado y muy elevado, debe recordar que el proveerle la esposa o el esposo ideal o adecuado, eso es algo que descansa en el Señor, en la voluntad del Señor. Por esa razón, independientemente si usted llega a enamorarse de alguien de verdad, y claro, no debería de enamorarse falsamente, ni ilusionarse falsamente, sino de verdad, entonces debe entender que esto debe descansar en la voluntad del Señor. Pero sí es posible, aún después de una experiencia desagradable, de la ruptura de una relación que parecía la voluntad de Dios y que parecía que todo iba bien, pero de repente no surgió más que la destrucción o la ruptura de esa relación y quedamos a veces heridos, preocupados, frustrados o algo por el estilo. Tenga paciencia, espere y ponga en las manos del Señor constantemente este aspecto de su vida. No crea que todo se ha perdido, que ya no hay nada más que hacer, porque a veces el joven o la joven llega a pensar, establece, por ejemplo, una relación, al parecer todo va bien, pero luego con el correr del tiempo las cosas empiezan a ponerse mal y luego empieza a darse cuenta que eso no va a funcionar. Y entonces tiene que llegar el momento en el cual se va a definir o continúa insistiendo o desiste de algo así y descansa en la voluntad del Señor. Sí es muy posible enamorarse de verdad de alguien a pesar de haber tenido una experiencia traumática en este aspecto con una persona en ocasiones anteriores. Y es importante saber que eso es posible, porque Dios debe estar al control de nuestra vida, al control de nuestros sentimientos. La segunda pregunta común entre la soltería es, ¿será que alguien se fijará en mí? Yo no sé qué concepto tiene usted de sí mismo o de sí misma.
cómo se autoevalúa y cómo se ve a sí mismo. Y queda de repente pensando, pero ¿quién se va a fijar en mí? Así como soy, mi apariencia, la forma de mi cuerpo, cómo luzco y todo lo demás. ¿Será que habrá alguien que en algún momento se va a fijar en mí? Debemos recordar todos que tenemos en este camino la ayuda, la guía y la dirección de Dios. Y no es algo para lo cual tengamos que correr. He dicho en algunas ocasiones que la carrera matrimonial es la única o es una de las pocas carreras en la vida que se corre paso a paso, no a la carrera, paso a paso. Va a llegar el momento en el que cuando usted ya esté preparado, según la voluntad de Dios, alguien va a fijarse en usted. Alguien va a pensar en usted. En muchas ocasiones he recibido preguntas de jóvenes como esta. Hace varios años una señorita se me acercó y me dice, hermano, estoy un poco preocupada. Tengo ya 28 años de edad, amo al Señor, estoy aquí para aprender de la palabra de Dios. He vivido una vida procurando agradar al Señor. Pero hay un detalle que siempre me ha preocupado. Le digo, ¿cuál es ese detalle? Bueno, en realidad me dice, quizá no sea un detalle, es algo importante. Es con quién voy a casarme. A esta edad he tenido varios pretendientes, pero han sido hermanos sin seriedad. Muchos de ellos lo que quieren solo es como jugar, como loquear, como probar y nada más, pero no nada en serio. Y a estas alturas de mi vida, estoy hablando de algo que sucedió hace unos 25 años atrás, y a estas alturas de mi vida, dice, no he encontrado que alguien serio se acerque para hacerme una propuesta. Y nos pusimos de acuerdo esta tarde para orar todos los días y poner este asunto y esta preocupación de esta hermana en las manos del Señor para que el Señor le mostrara cuál era la persona indicada para su vida. Y empezamos a orar. Después de 3 meses de orar, me visitó un joven, muy serio, muy interesado, comprometido con el Señor, ama la obra del Señor, es más, está sirviendo al Señor hoy. Y me dice, hermano, yo sé que usted conoce a fulana de tal. Yo tengo interés, he empezado a sentir, a despertar en mi interés por ella. ¿Qué me puede decir de ella? Pues obviamente, como es alguien que yo conocía muy bien, pues podía, como decimos, echarle segunda, tercera y cuarta si lo ocupara. Entonces le hablé de las cualidades que yo conocía con ella. Y luego, pues, se dio el asunto y se dieron a conocer el uno con el otro. Llevan, gracias a Dios, varios años de casados, tienen sus hijos y están sirviendo al Señor. Apareció la persona que se fijara el uno en el otro. No se desespere, no se preocupe, no pierda la cabeza, pero Dios, si está en el plan y propósito y programa de Dios, Él va a ponerle en el camino la persona que va a fijarse en usted. Por esa razón tenemos que darnos cuenta que este aspecto de la vida del joven soltero debe estar descansando en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. Alguien en algún momento dado, bajo la voluntad y la provisión y la benevolencia de Jehová, se va a fijar en usted. Así que duerma tranquilo, sueñe, descanse y espere en la voluntad del Señor que alguien aparecerá que va a fijarse en usted. Pero a veces nos hacemos esta pregunta: ¿será que alguien se va a fijar en mí? A veces esta pregunta puede ser también la evidencia de un bajo concepto que tenemos de nosotros mismos. Quizá de repente alguien nos ha hecho creer que no somos tan agradables o que no somos tan atractivos, que no somos Miss Universo o cosas por el estilo,
O siempre se ha dicho cuestiones negativas del aspecto físico nuestro y eso a veces nos lleva a pensar, ¿será que alguien se va a fijar en mí? Quiero garantizarle algo. Si usted vive su vida fielmente al Señor, esperando en Él, sirviéndole a Él, consagradamente a Él, descanse. El Señor va a proveer la persona indicada, adecuada, para hacer de usted y Él un equipo que va a ser para la gloria de su nombre. Otra de las preguntas que surgen es, ¿soy atractivo o atractiva para que se fijen en mí? No sé si ustedes se han fijado, quizás sí, pero han visto de repente hombres que no son muy elegantes. Sin embargo, están casados. O mujeres que no son tan elegantes, tan atractivas. Sin embargo, están casadas. Viven bien, se entienden, han establecido un hogar, un matrimonio. Y cuando usted piensa, bueno, yo no soy tan atractivo o tan atractiva, ¿quién va a fijarse en mí? No se olvide, la benevolencia de Jehová está de su lado, está de nuestra parte y por lo tanto entonces Dios en su gracia y en su benevolencia va a proveer la persona indicada para su vida, el hombre indicado para su vida, la mujer indicada para su vida. Además del hecho de que el aspecto físico, si bien es cierto, es importante, pero no es lo más importante para el establecimiento de una relación de noviazgo o de un matrimonio. Tiene su lugar y tiene su importancia, pero no es lo más importante. Ahora bien, a veces no somos lo suficientemente atractivos porque nos descuidamos, porque de repente no nos arreglamos, no nos vestimos con elegancia, sino que somos un tanto descuidados, no tenemos delicadeza, no aceptamos muchas veces ayuda de otros para vernos mejor. Y eso, aunque pareciese que no tiene su lugar, sí tiene su lugar y sí tiene también su importancia. Y por esa razón muchas veces surge esa pregunta. ¿Soy atractivo o atractiva para que se fijen en mí? Recuerde que sí es posible, porque muchas veces nosotros vemos a alguien que no parece ser tan atractivo. Sin embargo, cuando empezamos a tratar a esa persona, a relacionarnos con él o con ella, empezamos a ver más allá de su apariencia física. Y empezamos a ver la verdadera persona que hay atrás de lo que es la apariencia física o el forro. Por así decirlo, tenemos que entender también que la apariencia física es superficial, no tiene mucha profundidad. Y lo que tiene una gran profundidad es ese ser interno, la verdadera persona que está atrás de lo que usted puede ver como la apariencia física. Por esa razón la Escritura nos dice que vana es la hermosura. O sea, es algo vano, no tiene mucho valor. Y es importante que entendamos esa verdad. No debemos enfocarnos o inclinarnos a alguien porque sea Miss Universo, porque físicamente sea intachable o impecable, porque eso no es realmente lo que va a darle a una relación solidez o permanencia, sino la verdadera persona que está internamente dentro de lo que es nuestro cuerpo. Una cuarta pregunta que normalmente surge en la soltería es, ¿con quién me casaré? Sabe, yo me hice muchas veces esa pregunta. En mi etapa de joven soltero, comprometido por la gracia de Dios con su obra, me pregunté varias veces, ¿con quién me casaré? ¿O con quién me iré a casar? Conocía muchas hermanas, muchas jóvenes, pero nadie estaba, no estaba nadie como quien dice, desestabilizando mis emociones o algo por el estilo, no. Y siempre venía esa pregunta, ¿con quién me casaré? Incluso hubo una etapa de mi vida de soltero que pensé que ese aspecto de vida para mí no iba a existir.
y había casi definido quedarme soltero. Un hermano sabio mayor, a quien aprecio mucho, ya está con el Señor él hace varios años, se acercó para preguntarme, yo salía con frecuencia con él para preguntarme sobre qué pensaba en el futuro y luego me preguntó, bueno, ¿hay alguna hermana que te guste? ¿Tienes novia? Yo le digo, no. Creo que esa etapa de mi vida estoy pensándolo en serio y creo que esa etapa de mi vida no va a darse. Yo prefiero quedarme de momento solo, soltero y servir al Señor. Y el hermano me dijo en ese momento, piénsalo bien. Ora al Señor, que el Señor te guíe, porque si Él no te guía, no va a funcionar. O tal vez Él te guía lo que tú no estás pensando, ser guiado por Él. Pero como un año después, Él me sugirió y me dijo, no creo que debas quedarte solo. Serás de mayor bendición si formas un hogar y formas una familia. Y luego, con el correr del tiempo, eso pasó. ¿Con quién me casaré? Es muy probable que usted se esté haciendo esa pregunta. Bueno, hay un libro que escribió el hermano Luis Palau que tiene este título, ¿Con quién me casaré? Y tiene instrucciones muy buenas, muy excelentes, muy adecuadas, que yo le animo si tiene a su alcance y sin duda puede encontrarlo en alguna librería o digitalmente, supongo que ha de estar. Pero es importante que el joven soltero busque, averigüe, se forme, se eduque, de alguna forma estudie, aprenda y tenga una buena orientación en base a la palabra de Dios sobre este aspecto de su vida. ¿Con quién me casaré? Ahora no vaya haciéndose la pregunta esperando encontrar allí el nombre de la persona con la cual usted va a casarse. Pero Dios, si es el plan y propósito de Dios de que usted se una en matrimonio con alguna persona, Dios va a proveerle a esa persona. El Dios que le hizo a usted, que le creó con necesidades de compañía y muchas otras necesidades más, ese mismo Dios también creó otra persona con necesidades que necesitan ser suplidas. Y en su benevolencia, en su gracia y en su voluntad va a permitir que dos personas con necesidades que necesitan ser satisfechas se encuentren. Y es ahí entonces donde empezaremos a ver y a darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios. ¿Con quién me casaré? Hay que recordar que el matrimonio es para personas adultas. Si es usted todavía un adolescente, si está demasiado joven o tiene todavía muchos años de estudio en el colegio y la universidad, no se preocupe por eso, usted tiene mucho tiempo por delante todavía. No se meta a paquetes de adulto, espere madurar, crecer, formarse y estar lo mejor preparado para entrar en esa relación. Ahora, si ya es lo suficientemente adulto y está viendo que esa necesidad cada vez es mayor, entonces sí hay que hacer esa pregunta, ¿con quién? ¿O cuándo va a ser el tiempo que Dios va a presentarme la persona con la que Él quiere que comparta la vida? Aprendamos a confiar y a esperar en Él. La Escritura nos enseña a confiar en Él y que Él va a hacer, Él va a obrar. Entonces no está solo, no está sola en esta búsqueda. Dios está de su parte, Dios está a su lado y a su tiempo, en su momento, si usted está confiando y esperando en Él, Dios pondrá la persona indicada a su lado. Y la quinta pregunta que es importante también es, ¿será que me voy a quedar solo o sola? Normalmente este tipo de preguntas se las hacen jóvenes mayores que han pasado ya varios años, han madurado bastante y ahora están pensando que las posibilidades de formar un hogar prácticamente están como escapándose. Y a veces quieren culpar al tiempo, al ambiente, las circunstancias o cualquier cosa. Pero realmente, si la voluntad de Dios es que usted se quede solo,
o que usted se quede sola, no tenga miedo a lo que es la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es eso, eso será lo mejor para su vida. Si la voluntad de Dios es que usted forme un hogar, déjese guiar por esa voluntad, que eso será entonces para usted lo mejor. El peligro a veces cuando esta pregunta está delante de nosotros, y es muy frecuente en nuestra mente, es llegar el momento en el cual arrebatamos, nos desesperamos y entonces tomamos cualquier persona que se nos acerca o nos propone sin asegurarnos que esto viene de parte de Dios. Tristemente he conocido muchos y muchas que caen en desesperación y que les va mal una vez que forman un hogar que creyeron que era esa la voluntad de Dios, pero al final descubren que esa fue una equivocación, que eso fue un error. Si es la voluntad de Dios que usted se quede solo o sola, recuerde, Dios le dará la suficiente gracia, porque la gracia de Él es sobreabundante para ser feliz, estar contento y estar contenta siendo un hombre o una mujer soltero o soltera. Pero si la voluntad de Dios es que forme un hogar, esa misma gracia será dada por Dios para que su hogar funcione y para que usted pueda tener un matrimonio dentro de la voluntad de Dios, en el cual usted y con quien lo forme sean felices y también honren y glorifiquen el nombre de Dios. La siguiente pregunta que tenemos normalmente, que nos hacemos en la etapa de la soltería es, ¿por qué será que busco y no encuentro nada? Busco y pongo el ojo aquí, lo pongo en otro lado, voy a un lugar, voy a otro. El Señor conoce la necesidad y estoy buscando y buscando y buscando y no encuentro nada. Y otros se encuentran y yo no encuentro. Ella encontró y yo no encontré. Él encontró y yo no encontré. ¿Por qué será que busco y no encuentro nada? Probablemente no está buscando en el centro de la voluntad de Dios. Probablemente no está buscando en el tiempo de Dios. Probablemente no está buscando en el lugar de Dios. El que haya esposa, haya el bien. No se desespere. Independientemente de la edad que pueda ir avanzando, no se desespere, porque le va a llevar esa desesperación a actuar locamente. Como dice Proverbios que leímos el capítulo 21, verso 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y note la parte B del verso. Mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a pobreza. No se apresure, no se desespere, siga esperando en el Señor. ¿Sabe qué? Uno pierde la oportunidad de casarse hasta cuando le cantan más allá del sol. A usted todavía no le han cantado más allá del sol, independientemente de cuántos años tenga. Pero hasta cuando ya nos cantan más allá del sol, supongo que me entiende qué quiero decir con eso. Hasta entonces se perdieron las posibilidades de formar un hogar. Así que no se desespere, no se preocupe, siga buscando en el Señor y pídale a Él que sea su compañero inseparable en esa búsqueda, porque Él conoce bien sus necesidades. Él lo sabe y lo sabe mejor que usted y lo entiende mejor que usted. Siga con la ayuda de Dios adelante en la vida cristiana y Dios va a proveerle a su tiempo y en su momento, si está dentro de su voluntad, la persona con la cual usted podrá formar un hogar para la gloria de su nombre. La siguiente pregunta de la etapa de la soltería es, ¿me gusta alguien? Pero no sé si esa será la persona ideal para mí.
Cuando de repente usted se siente inclinado o inclinada hacia una persona del sexo opuesto, normalmente empieza a pensar en eso, me gusta ella o me gusta él. Y luego viene la pregunta, ¿será la persona ideal para mí? Casi nunca nos preguntamos, ¿soy yo la persona ideal para él o para ella? Normalmente primero empezamos a ver las cosas de este punto de vista. Él me gusta o ella me gusta, pero no sé si esa es la persona ideal para mí. En una ocasión, bueno, varias ocasiones, pero una de ellas que recuerdo, una muchacha me dice, hermano, ¿qué hago? Me siento atraído hacia fulano, pero yo lo veo a él tan desinteresado. ¿Qué hago? ¿Será que esa es la persona ideal para mí o qué tengo que hacer? Siga esperando en el Señor. Esa es la clave, ese es el secreto. Dios nunca va a encaminarle al fracaso, nunca. Dios nunca va a guiarle a la persona equivocada, nunca. Dios siempre proveerá para usted la persona ideal, no perfecta, porque eso no existe, pero sí la persona ideal, adecuada, la persona que va a encajar con usted y usted encajará con ella en todos los aspectos de la vida y encajará también, como decimos, como anillo al dedo. También creados por Dios y hechos el uno para con el otro. Si está interesada en alguien o está interesado en alguien, no se desespere. Espere que el Señor le muestre si es esa la persona que Él tiene para su vida y si es con quien usted podrá glorificar y honrar su glorioso nombre. Y otra pregunta más que normalmente nos hacemos es esta: quiero casarme, pero me preocupa porque a muchos que se cansan les va mal y fracasan. Lastimosamente, hermanos amados y hermanas, eso es cierto. A muchos de los que se casan les va mal, fracasan en la vida. Probablemente usted mismo, usted misma conozca jóvenes que se han casado que parecía estaban haciéndolo en el centro de la voluntad de Dios, pero luego descubre que no. Y luego se da cuenta que empiezan las dificultades, los problemas y luego al final el matrimonio termina en un desastre. Y quiero que entendamos algo, hermano y hermana. Es muy posible que usted se case en el centro de la voluntad de Dios y aún así su matrimonio puede hacer que no funcione. Puede hacer que no funcione. ¿Por qué razón? Porque a veces casándonos en el centro de la voluntad del Señor, no estamos dispuestos a pagar el precio que tiene la consolidación y la permanencia de la vida matrimonial. Ningún hombre que quiere vivir caprichosa y machistamente la vida matrimonial va a hacer que su matrimonio funcione. Ninguno. Porque no es cuestión de caprichos. Es cuestión de negarnos el uno al otro y de procurar luchar, no el uno contra el otro, sino ambos contra todo peligro que pueda perjudicar nuestro matrimonio. Pero también puede darse la otra situación. Personas que se unan fuera de la voluntad de Dios y luego descubren que su unión fue fuera de la voluntad de Dios. La solución no es separarse. La solución es arrepentirse, confesar y reconocer su pecado delante de Dios, pedirle perdón al Señor y esperar que el Señor se encargue de enderezar, de componer lo malo que nosotros hicimos, pero que ahora lo reconocemos, nos arrepentimos y queremos que la situación se enderece. Dios es especialista en tratar con nosotros, en bendecir nuestras vidas, enderezando lo torcido que hemos hecho una vez que ha habido verdadero y sincero arrepentimiento de nuestros malos actos. Entonces, muchas veces puede darse el hecho de que el matrimonio no funcione, pero no es culpa de Dios. Él no fue el culpable de una situación semejante.
Es mejor pensar y esperar que en la voluntad de Dios procuraremos, una vez que el Señor nos permita unirnos en matrimonio, procuraremos vivir en primer lugar para el Señor, los dos. En segundo lugar, el uno para el otro. Y en tercer lugar, para la obra de Dios. Bien, hermanos, nuestro tiempo se ha ido. Gracias por su paciencia. En la próxima oportunidad vamos a entrar en la segunda parte de lo que es nuestro tema, y es el hecho de cuando hablamos de preparación para el matrimonio. Vamos a ver de qué estamos hablando. Y mencionaremos 5 cosas de las que estamos hablando al hablar sobre la preparación para el matrimonio. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga con su palabra.